La cápsula de hoy va a ser sobre Fray Servando Teresa de Mier, un hombre de su tiempo. Complicado es lo menos que se puede decir del entorno y de la vida del regiomontano José Servando de Santa Teresa, de Mier y Noriega y Guerra. O sea, su nombre era José Servando de Santa Teresa y sus apellidos de Mier y Noriega, el paterno, y Guerra, el materno. Nació en Monterrey en 1765 y falleció en la Ciudad de México en 1827. Primero fue sacerdote dominico y luego cura secular, contestatario, perseguido entre 2 y 7 veces según los distintos autores, fugado de lugares de reclusión con un post-mortem sui generis, es lo menos que podemos decir. Él fue enterrado en el convento de su antigua orden, o sea, en el convento de los dominicos en la Ciudad de México, pero el convento en la Reforma, en 1861, fue derruido, por eso solo conocemos la iglesia y aquí hay unos arquitos que simulan la entrada del convento, pero pues esos son muy modernos. Entonces, era todo el convento y lo derruyeron en 1861. Pues cuando eso pasó, encontraron el cuerpo momificado de Fray Servando y resulta que su momia y otras 12 fueron exhibidas como víctimas de la Inquisición y luego fueron vendidas a un italiano. Y ahí empiezan las leyendas. Esta es una parte de una leyenda, esta sería una supuesta momia de Fray Servando. El caso es que parece ser que fue comprado por un circo, igual que las otras. Una leyenda dice que la última vez que lo vieron fue en Guatemala, otra que el circo era belga, y una tercera que después de ir al circo fue a dar a Argentina. El caso fue que la momia se perdió, y aunque Benito Juárez mandó a buscarla, resulta, obvio que no es cierto que así le fueron a decir, pero alguien le tuvo que decir algo parecido a: fíjese, señor presidente, que tal vez le vendimos la momia de Fray Servando Teresa de Mier a un circo. Si no tenía mucho sentido del humor, ha de haber sido una noticia bastante difícil de darle. Bueno, la otra leyenda sostiene que la momia fue finalmente encontrada y que está en alguna de las muchas capillas de Cholula en Puebla. ¿Se acuerdan, no? Que hay más de 100 y que hay una fiesta todos los días en esa zona. Bueno, entonces, después de la vida complicada que tuvo, pues también su post-mortem corresponde a lo mismo. Cuando nació Fray Servando, esta es la Nueva España, Monterrey era la cabeza de una de las provincias internas y su familia era de gran alcurnia. Su abuelo era de Asturias y su papá, Joaquín de Mier y Noruega, fue regidor del ayuntamiento y gobernador de la provincia, o sea que era jai. Y su familia materna, los Guerra Buentello, eran de los primeros españoles que llegaron a la región. Supongo que es una manera de explicar muchas de las cosas que hizo, porque en otra circunstancia, con una familia menos poderosa, el desenlace hubiera sido bastante más trágico de lo muy trágico que fue en muchos casos. Bueno, él nació en 1765. Había pasado 2 años de la derrota de España y Francia en la Guerra de los 7 años. Entonces el virreinato estaba súper inquieto y esa inquietud se agudizó en 1767, o sea, cuando él tenía 2 años, porque expulsaron a los jesuitas. Y eso ahí sí se tradujo en descontentos, motines y demás, y muchos fueron por acá y también acá, ¿verdad? Y hubo que sustituir a los jesuitas y entonces los franciscanos y los dominicos fueron los encargados de hacer esas nuevas funciones del hueco que habían dejado los expulsos. De acuerdo con las costumbres de la élite novohispana, los hijos primogénitos
heredaban las posesiones de la familia y el resto de los varones se convertían en sacerdotes o en militares. Entonces, si vemos aquí, así nomás de puro ojo, pues hay un chorro de hombres antes de José Servando, de Santa Teresa, Mier, Noriega y Guerra. Entonces, pues no le alcanzó herencia, sino le correspondía ser sacerdote. Así que de acuerdo con eso, en 1781, a los 16 años, se trasladó a la Ciudad de México para entrar con los dominicos. Y eso lo hizo vivir a un costado de la actual Suprema Corte, frente al Mercado del Volador. Ahora esa parte se llama Venustiano Carranza, y donde él estudió, que era el Colegio de Pontificio de los Dominicos, que es ahora es la Catedral de Portacavalli, que está enfrente del costado de la Suprema Corte. Ahí se ordenó sacerdote y luego hizo la carrera de teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Tenía 27 años cuando acabó su doctorado, o sea que era bastante brillante. Bueno, pues todo iba muy bien, pero 2 años después, el 12 de diciembre de 1794, durante los festejos de la Virgen de Guadalupe, en presencia del virrey, del arzobispo Alonso Núñez de Haro y de la Real Audiencia de la Nueva España, afirmó: Guadalupe no está pintada en el ayate de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, conocido por los indios como Quetzalcóatl y apóstol de este reino. 1750 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era ya muy célebre y adorada por los indios aztecas, que eran cristianos, en la cima plana de esta sierra de Tenayuca, que es la que va más o menos por Tlalnepantla ahora, donde se erigió el templo y la colocó Santo Tomás. Yo he de ver que la historia de Guadalupe incluye y contiene la historia de la antigua Tonantzin. Aquí está la antigua Tonantzin, con su pelo. Si se acuerdan, casi ninguna escultura indígena tiene pelo, y su lana. Lo que no se ha advertido por estar su historia dispersa en los escritores de las antigüedades mexicanas. Bueno, ahí dijo como 5 herejías así terribles, y aparentemente la primera semana no pasó nada, pero luego pues le indilgó don Alonso Núñez de Haro y Peralta todas las acusaciones que saqué del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, porque están ahí los documentos en línea. Con eso, Fray Servando lo que quería era mostrar que el culto guadalupano y el cristianismo eran prehispánicos y que por lo tanto México o Nueva España no tenía nada que agradecerle a España. Provocó un hermético silencio y a la siguiente semana el arzobispo lo acusó de herejía y blasfemia ante la Inquisición. O sea que lo peor que le pudo haber pasado. Él pidió perdón, pero resultó inútil. Fue excomulgado, apresado, despojado de sus libros y del grado de doctor. Se le prohibió a perpetuidad enseñar, dar sermones o confesar. Y fue condenado a 10 años de exilio en España. Tras 2 meses en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, en junio de 1795, fue embarcado en Veracruz rumbo a Cádiz. Bueno, llegó a Cádiz y lo primero que hizo fue tratar de escapar. Finalmente ya lo fueron a poner en un convento que era de la Inquisición. Fíjense qué horrible, qué angosto, y esto es de la luz del día, o sea, en la noche eso era lo que sigue de oscuro, seguramente terrible. Y él se queja, dice: pecó Adán, comió fruta vedada, mató Caín a su hermano. Yo sabía la excusa que uno y otro le daría, cuán ridícula, fútil e infundada, y con todo
Hasta oírlos no hizo nada. Mi juez no sabe la que yo daría, y sin hacerme aún cargos hasta el día, llevo 1 año de cárcel bien pesada. ¿Qué hacer? Estilos ni razón de estado. No podrá salvarnos en el día del juicio. Lo que ejemplo de Dios no va arreglado, será ahí condenado como vicio. O sea, el santo Dios aquí imitado, o dejad de llamaros santo oficio. Una manera un poco ruda de pedir clemencia, pero en fin, así lo hizo. Y en 1801 hizo el segundo intento de escapar del convento en el que estaba preso, o sea, de este tipo de cárceles, y finalmente lo logró. Anduvo por varias ciudades hasta que llegó a París, que es un París sumamente complicado. Es el París del cónsul Napoleón Bonaparte. Entonces no era así como que llegó fácil a cualquier lado. Acababa unos años de ser la Revolución Francesa y el resultado va a ser que París deja de ser un país medieval para volverse el país moderno, y eso se logra construyendo sobre los desórdenes que hubo, o sea que le tocó a un París un poco difícil. Son el inicio exitoso de las guerras napoleónicas, y en París encontró a Lucas Alamán, que en ese momento le cayó muy bien, pero después se volvieron enemigos irreconciliables, pues porque Fray Servando era liberal y Lucas Alamán era conservador. Para mantenerse allí en París, primero trabajó con una intérprete y luego en sociedad con Simón Rodríguez, que fue el tutor de ni más ni menos que Simón Bolívar, pusieron una academia de idiomas para enseñar castellano, además de que se volvió traductor de varias obras al castellano. También, bueno, aquí está Lucas Alamán muy joven, que en general lo vemos viejito, pero pues algún día fue joven, y se regresó luego a España. No sé si se regresó, la verdad no encontré la fecha exacta en la que se regresó, pero les recuerdo que en 1806, que Napoleón se vuelve emperador, le quita de las manos la corona al Papa y se la pone él. Y entonces, pues ahí empezaron los problemas serios entre los católicos y Napoleón, y resulta que el Papa Pío VII, como Fray Servando hizo que se convirtieran 2 rabinos, entonces lo nombró su prelado particular en premio. Y entonces, bueno, pues ya después de eso, pues Fray Servando se regresó a España. Cuando estaba la invasión francesa, ya se acuerdan que en 1807, digamos que es invitado Napoleón o tiene permiso de pasar por España para invadir Portugal, pero en 1808, cuando se da cuenta que Carlos IV y su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, el futuro Fernando VII, no se llevan, decide quedarse en España, y entonces por eso se habla de que Napoleón invadió en 1808, porque ya no está como invitado, sino como invasor. Entonces, durante ese tiempo, Fray Servando se va a vivir a Lisboa y luego regresa a España como miembro del Cuerpo de Voluntarios de Valencia. Y entonces lucha a brazo partido a favor de Fernando VII, a quien le compone además unos sonetos. En ese momento todos los españoles añoraban a Fernando VII, que estaba hecho prisionero por Napoleón. Sus servicios fueron tan buenos que la regencia de Cádiz le asignó una pensión de 3,000 pesos anuales, lo cual era obviamente un dineral. Y cuando empezaron a hacer las sesiones constitucionalistas para hacer la Constitución de Cádiz, Fray Servando fue invitado por Miguel Ramos Arizpe, a quien conoció en esos tiempos y con quien sostuvo una amistad profunda y duradera hasta que la muerte los separó, digamos. Eran muy buenos amigos y hasta allí eran de la misma ideología. Bueno, aquí está uno de los sonetos que no encontré mucho,
de Fray Servando a Fernando VII, y entonces pues le dice que es el gran Fernando y una bola de cosas y de alabanzas, y la Constitución Política de 1812. Una vez que está promulgada la Constitución, les recuerdo que los de Cádiz no querían quitarle la corona a Fernando VII, lo que querían era que no fuera absoluto, sino que fuera un rey constitucional que le hiciera caso a la Constitución de Cádiz. Eso es algo que también pensaba Fray Servando, obviamente. Bueno, promulgada la Constitución, se muda a Londres, porque el ex virrey José de Iturrigaray lo invitó. Él es el objeto del primer golpe de Estado que hubo en México, porque aparentemente él iba a los criollos y entonces los realistas lo quitaron del poder. Y entonces, pues viendo que está Fray Servando en Europa, lo invita a que escriba un libro con su punto de vista. Y entonces se va Fray Servando y escribe Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, que es el 13, y además colabora en El Español, un periódico que apoya los movimientos independentistas de América. Ya saben que en Monterrey lo que no es garzazada es padre mier, así que la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, tiene prácticamente toda la obra de Fray Servando escaneada de la mejor manera posible. Está escaneado el original de 1813 y son 2 tomos y está en línea, o sea que uno lo puede leer cuando quiera. Pues ahí en Londres conoció a Francisco Javier Mina, que era partidario de los de Cádiz y por lo pronto había sido corrido por Fernando VII, que se había vuelto un rey absolutista. Entonces, pues se hicieron muy amigos, Fray Servando y Francisco Javier Mina, y entonces deciden venirse a México, bueno, a la Nueva España. Hicieron una escala en Baltimore y ahí obtuvieron ayuda tanto de los gringos que estaban a favor de una independencia o de cuando menos imponerle a Fernando VII la Constitución, como los insurgentes hispanoamericanos que ahí vivían. Y entonces después de Baltimore estuvieron en Nueva York, Filadelfia y Galveston. Y ya armados con la ayuda de todos ellos, más lo que ellos traían, llegan a México, a Nueva España, desembarcan en Soto la Marina. Ahora Soto la Marina está más o menos adentro, pero en el tiempo de ellos acababan de dejar la población original, que estaba prácticamente en la costa, pero el campo es muy pobre y entonces solo había manera de tener pastoreo de ganado menor, así que se cambiaron hasta acá. Tengo entendido que el río Soto la Marina sí llega hasta aquí, pero en el mapa este nada más está más cortadito, al menos llega muy cerca, y ellos llegaron al poblado antiguo, digamos, que estaba vacío, y ahí se quedaron. Y entonces, pues empezaron a moverse. Mina se fue tratando de encontrar, ellos dicen que no quieren la independencia, que lo que quieren es obtener apoyo para obligar a Fernando VII a firmar la Constitución de Cádiz. Nosotros no los tenemos estudiados como parte del movimiento de independencia, pues porque sí lo son, aunque ellos no hayan propuesto necesariamente la independencia. El caso es que Fray Servando se queda en Soto la Marina y Mina se va y, por ejemplo, llega a Jalisco y lo ayuda Pedro Moreno y algunos otros líderes. Su lucha dura unos cuantos meses. Finalmente los pepena el gobierno virreinal y fusilan tanto a Javier Mina como a Pedro Moreno. A Fray Servando lo llevan preso a Perote, Veracruz, o sea, para abajo, y luego lo trasladan
a la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México, en donde escribe parte de sus memorias. En 1820 fue trasladado a La Habana, ya ven que era escala para irse a España, y de ahí se volvió a escapar. Encontré también en el CEM esta publicación que explica por qué acabaron con la gavilla del traidor Mina y con la prisión de la apóstata Mier en Soto la Marina, provincia del Nuevo Santander, o sea, hoy Tamaulipas. Bueno, se lo llevan pues a la Ciudad de México y luego lo pasan a San Juan de Ulúa. Este es un mapa un poco posterior porque es de la guerra de los pasteles con Francia. Aquí está Veracruz y si alcanzan a ver, pues San Juan de Ulúa está enfrente, en la isla de enfrente. Ahora no nos damos cuenta porque Porfirio Díaz le puso los puentes que hasta la fecha están y pues desde el siglo XIX dejó de ser una isla. Aquí está la fortaleza en tiempo de la guerra de los pasteles, o sea, 10 años, bueno, como 20 años después de todo esto. Se logra, les digo, Fray Servando se va a La Habana y de ahí se vuelve a escapar y se va a vivir a Filadelfia, donde se queda hasta que México se independiza. En febrero de 1822, o sea, cuando ya empieza el imperio de Iturbide, vuelve a México por el puesto de Veracruz, pero primero que le pasa es que como ahí en San Juan de Ulúa están refugiados los españoles que no están de acuerdo con la independencia, pues lo apepenan y lo meten ahí de preso en San Juan de Ulúa otra vez. Tal vez escapó porque de repente ya aparece como miembro del Congreso que va a hacer la Constitución del Imperio. Y como se acordarán, Agustín de Iturbide disuelve ese Congreso. Y entonces Fray Servando vuelve a ser apresado y lo mandan al convento de Santo Domingo, de donde se escapa otra vez. Encontré este versito de él, también en contra de Iturbide, para que vean que no, en la poesía no nomás es romántica. Y entonces dice que pretendía el tirano que una excomunión saliera en que ipso facto incurriera todo hombre republicano. ¿Y por qué el crimen es llano? Porque de su majestad se opone con libertad a la infausta monarquía. ¿Puede darse más impía, herética gravedad? Bueno, ese es el poemita que le dedica Agustín de Iturbide. Luego les explica a sus partidarios que ya cayó el emperador en una carta y pues se pone muy contento de que se acabó el imperio de Iturbide. Él es invitado por los liberales republicanos a redactar la Constitución de 1824. En ese marco escribe esta profecía sobre la federación en diciembre de 1823. Él era muy bueno para el diagnóstico. Entonces lo que dice es que México tiene que ser una república federal moderada y no una república federal así nomás o una república centralista. El problema es que no explica qué es ser federal moderado. Yo pienso que uno no puede ser federal moderado, como no puede ser estar un poquito embarazada, o estás embarazada o no estás. Igual o eres federalista o eres centralista, pero así como que un poquito, pues no explicó. Y entonces lo que pasó fue que su profecía se cumplió. Él dice que si no somos federales moderados, lo que va a pasar es que como en realidad Nueva España está unida y se está copiando un esquema que está hecho para unir, que son las 13 colonias, que eran 13 colonias distintas y se unieron para hacer Estados Unidos, lo que va a suceder es que se va a subrayar el centralismo y entonces va a estar México lleno de guerras civiles y de violencia como efectivamente sucedió.
en realidad desde la independencia hasta 1877 que llega don Porfirio, pues es una gran guerra civil con distintos capítulos. Entonces sí, tuvo mucho ojo, desgraciadamente, para saber cuál era el destino de México, pues porque no fuimos federales moderados, pues porque tal cosa no existe, ¿no? Bueno, él se quedó pues con un gran prestigio de intelectual y entonces el presidente Guadalupe Victoria lo invita a vivir en el Palacio Nacional. Si este dibujo es precisamente de 1827, de cuando muere Fray Servando, si se fijan es un Palacio Nacional de 2 pisos. Y bueno, pues Catedral estaba recientemente terminada y tiene el Zócalo muchas cosas que ya desde hace mucho tiempo que desaparecieron. Pues resulta que Fray Servando, en diciembre de 1827, poco antes de morir, invita a una fiesta a sus amigos y les da un discurso tratando de explicarles el porqué de su vida y su opinión. Uno de sus biógrafos, que es el gran historiador Edmundo O'Gorman, dice en pocas palabras, como epitafio: vagabundos, aventureros, excéntricos ha habido muchos. Pocos, sin embargo, han sido los que, como el padre Mier, ejercieron en su día una influencia tan preponderante en la fijación del destino de su patria. Pocos los que, como él, han tenido una visión tan clara y penetrante en momentos de confusión y desorden, como fueron aquellos años inmediatos siguientes a la consumación política de México. Bueno, pues eso es todo en esta cápsula. Espero que les haya parecido interesante y que si les gustó, le den clic a la manita con el dedo para arriba y que si no se han suscrito a mi canal, ojalá lo hagan. Para eso hay que estar en YouTube y no llenar el celular. Hasta la próxima.